Pido que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Estuvimos leyendo recién el capítulo 4. Pasemos un poquitito más y vayamos al capítulo 5. El domingo pasado iniciamos una serie que denominamos la feminidad bíblica. Vimos el domingo pasado el diseño original de Dios. Y hoy vamos a concentrarnos en el rol de la mujer como esposa en la familia. Son temas que consideramos muy importantes y muy tergiversados últimamente. Entonces le invito a leer Efesios capítulo 5 y el pasaje que hoy nos toca analizar es del 22 al 24, pero vamos a leer el 21 también, porque va directamente relacionado. Dice Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como ya dije, son de repente conceptos que fueron muy tergiversados últimamente, porque por mucho tiempo la mayoría de las iglesias dejaron de lado la enseñanza íntegra de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Pablo, cuando se iba a despedir de Mileto para ir a Éfeso junto a los hermanos, les habló y les dijo, lo que tenemos en Hechos 20:27, que él no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Nuestra obligación es anunciar todo el consejo de Dios. Pues la mayoría de las iglesias sí lo han hecho, han rehuido, no se han animado a enseñar correctamente todo el consejo de Dios. Bueno, puede tener varios motivos, puede ser por desconocimiento a la palabra, pero lo peor es que a veces es a propósito, con motivos engañosos, para congraciarse con algunos y dejan de lado ciertos principios eternos que tenemos en la palabra. Bueno, esto ha permitido que para muchos creyentes esas verdades que no han sido enseñadas ahora parezcan obsoletas, anticuadas, irrelevantes y hasta creen que ya caducaron. Otros inclusive los encuentran ofensivos para la mentalidad moderna. Ya no les son familiares porque nos enseñan. Inclusive a muchos les cuesta aceptarlas y mucho más ponerlas en práctica. Y en lugar de estos principios divinos, se han introducido un montón de normas y conceptos mundanos que muchas iglesias convirtieron en normas bíblicas actuales. Es el triste resultado de no enseñar la Biblia como única verdad autoritativa. No hay otra. Y es infalible. Es autoridad infalible. Es la única guía para el creyente genuino. Al fallar en enseñar la sana doctrina, entran en la iglesia conceptos mundanos y ocupan el lugar que deberían ocupar las normas divinas. Miren, el sistema de este mundo caído se ha alejado tanto de Dios, se ha pervertido tanto, que hoy hasta parece imposible vivir según los estándares divinos. Muchos principios divinos se volvieron incomprensibles y hasta ridículos aún para creyentes.
Por eso es importante que los creyentes volvamos una y otra vez a la palabra de Dios, para ubicarnos correctamente como hijos de Dios, para corregir nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra manera de vivir. Leímos hace rato con Alcides Efesios capítulo 4. Y Pablo le dice a los efesios en el versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Llama al creyente a vivir y actuar según lo establecido en las Escrituras, tal como corresponde a su nueva naturaleza, porque ahora es hijo de Dios. Debe vivir conforme a los principios divinos. Más tarde en el versículo 24 del capítulo 4 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Exhorta a que su manera de pensar, su manera de hablar, de conducirse en esta vida, corresponda realmente a la nueva dimensión que tiene en Jesucristo. En este sentido, de no vivir según los principios divinos, vemos que hay pocas áreas que han sido tan distorsionadas por Satanás como lo ha sido el matrimonio. El matrimonio y por consiguiente la familia. Y lo más triste es que se ha trasladado también a la iglesia, trayendo muchísima confusión. Al final del capítulo 5 y comienzos del capítulo 6 de Efesios, Pablo confronta justamente estos asuntos y profundiza en lo que podemos señalar como una de las principales características del creyente genuino. ¿Cuál es? La sumisión mutua y voluntaria. Inicia el pasaje en el versículo 21, por eso leímos desde el 21, con las palabras, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, ese es el concepto base, ese es el mandato divino. Cuando los legisladores aprueban una ley, esa ley es un concepto base. Después se reglamenta esa ley. Pues el concepto base que pone Pablo es someteos unos a otros en el temor de Dios. Después va reglamentando cómo debe funcionar esa ley, ese mandato que se refiere a la sumisión y explica cómo funciona entre un esposo y una esposa, padre e hijos, empleado, empleador y sucesivamente. Pero analicemos primero un poquitito el versículo 21. Cuando dice someteos unos a otros, dice solamente eso. Entonces significa que se refiere a todos por igual, sin distinciones. No hay distinciones. Eso muestra claramente que entre los creyentes no existen distinciones espirituales ni morales de ninguna índole. No existe ninguna clasificación de cristianos, de ningún tipo. Dice, someteos unos a otros. Punto. No existe creyente que no se deba someter a los demás. Incluye a todos por igual. Gálatas 3:28 nos da un precioso aporte a estas palabras. Nos abre un poquitito más el panorama al horizonte. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y quiero agregar que este versículo lastimosamente ha sido mal interpretado y mal aplicado con mucha frecuencia.
Lo que resalta Gálatas 3:28 y que al final constituye el motivo por el cual debemos someternos unos a otros, como dice en Efesios 5:21, es lo siguiente. Todo creyente en Jesucristo tiene exactamente la misma salvación. Tiene la misma posición frente a Dios. Tiene la misma naturaleza regenerada. Dispone de los mismos recursos divinos, de las mismas promesas y tiene la misma herencia divina. No hay diferencia, no hay distinción. No existe creyente superior ni creyente inferior, porque no hay acepción de personas para con Dios, como dice en Romanos 2:11. No hay nadie entre los creyentes que tenga más derechos espirituales que otro. No existen los privilegios, ni hay diferencias en cuanto al valor de un creyente u otro creyente. No hay un creyente que valga más delante de Dios que otro. Somos todos iguales. Ahora, y es lo que nos interesa, en cuanto al papel que cada uno le toca desempeñar aquí en la tierra, el rol o la función que Dios ha asignado a las personas, sí hay diferencias, sí hay, pero no inciden en el plan de salvación. En el área espiritual se borran las diferencias. Solamente hay diferencias en cuanto a las funciones, tareas y roles que Dios otorga. Vemos, por ejemplo, que hay gobiernos que ejercen autoridad. Hay líderes de iglesia a quienes Dios ha delegado autoridad. Leímos recién que a los esposos ha dado autoridad sobre sus esposas. A los padres ha dado autoridad sobre sus hijos. Mismo en la iglesia tenemos diferentes funciones cada creyente. Yendo al mundo, los empleadores tienen autoridad sobre los empleados, los docentes sobre los alumnos, y podemos seguir mencionando una lista interminable de autoridades que existen. Y si no fuese así, este mundo sería un caos. Habría una anarquía, un desgobierno absoluto. Sería imposible vivir ahí. Pero nuestro Dios es un Dios de orden y nos ha dejado instrucciones claras de cómo debemos conducirnos aquí en este su mundo. Es su mundo, no es nuestro, es suyo. 1 Corintios 10:26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Él es el único dueño y tiene todo el derecho de ordenarlo como Él sabe que es mejor. No podemos objetar eso. Los versículos 22 al 24 de Efesios 5, que es el pasaje que vamos a analizar en esta mañana, hace entonces una precisa descripción del papel de la mujer, la posición que Dios le ha asignado o el rol, la tarea que Dios le ha asignado a la esposa en relación a su esposo. Y vamos a analizar esta mañana 4 puntos. Primero, el mandato de la sujeción en sí misma. Segundo, la forma de esa sujeción. Tercero, el motivo de la sujeción. Y por último, el modelo de sujeción que debe imitar la esposa. Versículo 22 de Efesios 5, en la primera parte dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Lo primero que podemos observar en ese versículo es que se dirige a las casadas, claro.
se refiere a todas las mujeres que están casadas. Y no agrega ni un calificativo. Dice solamente las casadas. O sea, incluye a todas las esposas cristianas en el mundo sin tener en cuenta su condición. ¿A qué condición me refiero? Bueno, no existe ninguna consideración en cuanto a su clase social, su educación, si es universitaria o no, su madurez espiritual, su talento, sus dones, su edad, su experiencia o cualquier otro calificativo. Queda de lado. No hay ni un calificativo que pueda exonerar a la esposa. No distingue tampoco la inteligencia de su marido. ¿A qué me refiere? Hay esposas que son más inteligentes que su marido, lo sabemos. Sin embargo, eso no evita la sujeción. Tampoco lo evita el carácter de su esposo. No hace tampoco distinción espiritual. Por ejemplo, no excluye la condición de tener un marido inconverso. Y eso es muy importante observar. Tenemos que atender bien ese detalle, especialmente las señoritas. Una y otra vez, con Alcides amonestamos a las señoritas a tener en cuenta de no unirse con una persona inconversa. Lleva consecuencias desagradables. Porque dice de manera categórica, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Punto. Incluye entonces principalmente a las esposas creyentes. ¿Por qué digo esposas creyentes? ¿Por qué resalto eso? Ahí podemos aprender un concepto. Porque la esposa inconversa tiene una urgencia mucho mayor. Debe ser salva primero. A veces le enseñamos a una persona que todavía no le conoce a Cristo que se sujete a su marido. Correcto, debe hacerlo. Pero no es su urgencia mayor. Su urgencia mayor es otra. No olvidemos que el Nuevo Testamento fue escrito para la iglesia, o sea, para los creyentes. En él encontramos todos los consejos de cómo debe funcionar una iglesia, de cómo debemos conducirnos como creyentes delante de nuestro Dios Santo. Para las personas inconversas, las que no se convirtieron todavía a Cristo, las que aún no se dieron vuelta de su vida pecaminosa y reconocieron su condición de pecador delante de Dios, existe un solo mandato que tenemos en Hechos 17, 30, 31. Y dice así, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es lo más urgente, no solamente para las esposas, sino los esposos y para todo ser que habita en este planeta. Recién después de que una persona reconozca el señorío del Señor Jesucristo, todo lo que estamos enseñando aquí empezará a tener sentido para esa persona y deseará obedecer los principios. Antes no es posible. Sigamos con Efesios 5:22. En algunas Biblias, quizás en la suya que usted tiene, las palabras estén sujetas fueron escritas con letras cursivas. Eso indica que en el original no se encuentran estas palabras. Estén sujetas no está en el original. En el original simplemente dice las casadas a sus propios maridos. Porque en realidad se trata de una cierta redundancia, pero que los traductores consideraron importante colocar.
porque el versículo 22 va conectado al 21. La idea aquí es, vamos a conectar el 21 con el 22, como dice en el original. Someteos unos a otros en el temor de Dios, y como primer ejemplo, las casadas a sus propios maridos. Es así como está en el original. Pero no cambia nada, o sea, el sentido no cambia. Como pueden ver, implícitamente están las palabras, estén sujetas. Pero lo más importante no es que estén o que no estén las palabras. Lo más importante es entender la palabra que se traduce en el 21 como someteos, someteos, que en el original, en el griego, es hupotazo. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué transmite esa palabra? Pues significa renunciar a los derechos individuales. No se refiere a una renuncia obligatoria, sino que se refiere a una renuncia voluntaria. Una renuncia que se da cuando una persona renuncia voluntariamente a sus derechos individuales para someterse a otra persona con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. En ese sentido, incluye a todos los creyentes en general, como vimos en el 21. Todos somos llamados a renunciar a nuestros derechos individuales para someternos a los demás creyentes. Porque dice en el 21, someteos unos a otros. Es un mandato general. En el versículo 22 empieza entonces a explicar cómo debe ser o cómo debe funcionar ese sometimiento con relación a las autoridades ordenadas por Dios. Dios ha establecido autoridades. Y empieza con las esposas. Dice que deben someterse voluntariamente a sus propios maridos. La expresión a sus propios maridos tiene un carácter íntimo, exclusivo. La idea aquí es que voluntariamente y de buena gana, ella misma se hace sujeta a aquel hombre a quien ella posee como su propio marido. Y aquí viene un detalle que deben entender también los esposos. Los esposos debemos comprender que Dios no le manda a la esposa obedecer a su marido. No dice eso. Manda sujetarse, que es algo muy diferente que obedecer. Más adelante, en el capítulo 6, 1 al 5, habla, por ejemplo, de los hijos y de los siervos. Ellos sí deben obedecer. Es un mandato. Y la palabra que se usa en el original es diferente. Se refiere a una obediencia. Pero la esposa no. No se le debe exigir obediencia como a un hijo o a un siervo. Debemos tratar a nuestras esposas como un ser humano igual a nosotros. Un ser del cual Dios nos ha delegado la responsabilidad de cuidarla, proveer para ella y protegerla. No para darle órdenes y exigir que obedezca todos nuestros caprichos. No funciona de esa manera. La responsabilidad principal del marido como cabeza en el hogar entonces es amar, proveer, proteger y servir a su esposa y su familia. No adueñarse de ella y exigir cosas para satisfacer sus antojos y gustos personales. En 1 Corintios 7, 3 al 4, tenemos un claro ejemplo de cómo debe funcionar esa sujeción mutua en el matrimonio.
Nos explica ahí que el esposo y la esposa se pertenecen el uno al otro en una igualdad absoluta. Aunque este pasaje se refiere a la intimidad que debe haber en el matrimonio, de cómo debe funcionar la intimidad en el matrimonio, nos deja un claro concepto de la sujeción mutua. Voy a leer 1 Corintios 7, 3 al 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Se desprende claramente que la esposa posee a su esposo en la misma medida en que el esposo posee a la esposa. La sumisión debe ser mutua y voluntaria. El esposo no posee más a la esposa de lo que ella le posee a él. El esposo tampoco es superior a la esposa, ni la esposa es inferior al esposo, que son conceptos que nos quieren meter en la mente. Funciona en el matrimonio de la misma manera como en la iglesia. El que enseña no es más que aquel que sirve en la mesa. No hay diferencia. Cada uno sirve según el don que recibió. Y Dios ha dado diferentes dones y ha dado diferentes roles y diferentes tareas. Ocurre nomás que cuando el hombre cayó en pecado, cuando fue destituido y recibió la maldición de parte de Dios, todo se empezó a distorsionar. Se pervirtió la correcta sumisión de la mujer como también la autoridad apropiada del hombre. Miren, ahí comenzó la guerra de los sexos y solamente se intensificó hasta hoy en día. Las mujeres desde aquel entonces han procurado permanentemente usurpar la autoridad que Dios delegó al hombre, y los hombres han intentado permanentemente someter a las mujeres y ponerlas debajo de sus pies. Pero ambas conductas son pecaminosas y ofenden a Dios. No corresponden a su diseño original ni a su santa voluntad. Vemos entonces que el pecado trastornó y corrompió el orden y la armonía que hubo en la creación, que fue el plan original de Dios. Por eso es imposible restaurar el orden en un matrimonio sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recién cuando los esposos son regenerados mediante el perdón de sus pecados, el Espíritu Santo puede obrar en sus vidas y restaurar el orden y la armonía en una relación la cual fue rota en el momento de pecar. La humanidad ha sido bombardeada en los últimos siglos por una andanada increíble de filosofías humanistas que solamente pretenden una sociedad sin sexo, sin distinción de nada, sin roles específicos. Pretenden eliminar toda distinción que Dios ha ordenado en los humanos, para así degradar y denigrar al hombre, no para exaltarlo, sino para denigrarlo. Esta es una estrategia de Satanás para menoscabar lo que Dios ordenó. Solamente busca pervertir la raza humana y destruir las familias. No tiene otro objetivo. Y usa todo lo que esté a su alcance. Medios de comunicación, se mete en las instituciones educativas, incluso se mete en las iglesias. En la mente del hombre común, hoy en día, ya no cabe el concepto de depender de un Dios supremo, porque se cree autosuficiente.
Se anclaron en su mente conceptos impíos y ateos. Y no se da cuenta que con ese alejamiento de Dios se está autodestruyendo. Se autodestruye a una velocidad vertiginosa. Tristemente, gran parte de las iglesias que deben ser las columnas y baluartes de la verdad cayeron también por rehusar de enseñar todo el consejo de Dios, como mencioné al principio. Es un tema que vamos a analizar en otra fecha, pero lo importante que quiero destacar nomás, muchas iglesias aceptan que sean mujeres las que tomen liderazgos, incluso que prediquen, yendo en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Y quiero meter una pequeña aclaración con respecto a este punto para después comparar con el matrimonio. Dios no permite a las mujeres enseñar y liderar a los hombres. Lo dice claramente en su palabra. Pero no lo permite no porque la mujer no tiene la capacidad suficiente para hacerlo, o porque no tiene la inteligencia suficiente o el conocimiento bíblico suficiente. De ninguna manera. Hay mujeres con conocimiento bíblico incluso superior a muchos hombres. Es una verdad. Tienen una elocuencia admirable cuando hablan. Y sin duda podríamos pensar que harían un excelente ministerio. Pero Dios, que hace y ordena las cosas según el puro afecto de su voluntad, dijo que no, lo prohibió. Ocurre lo mismo en el matrimonio. Hay esposas con una capacidad intelectual superior a sus maridos, con formación docente superior a su marido. Y podríamos asumir que harían un mejor papel como cabeza del hogar que su marido. Pero Dios dijo que no. Que cualquiera sea las circunstancias, siempre debe ser el hombre la cabeza. Eso no se puede cambiar con filosofías humanistas contemporáneas, porque la palabra de Dios es autoridad absoluta. Nadie más tiene autoridad para decir al hombre cómo debe conducirse. Y Dios ha ordenado tareas diferentes a los esposos. El hombre, por ejemplo, es el encargado de proveer para el sustento del hogar. Esto implica salir de casa a rebuscarse para llevar alimentos, abrigos, etcétera, a la familia. El rol o tarea de las esposas es el hogar. Vamos a ver por qué. Tito 2:5 lo ilustra de una manera precisa. Está hablando de las ancianas, pero es un principio para aplicar a toda mujer. Dice que deben ser prudentes, castas. Y aquí viene, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y entiendan por qué. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La cualidad de una esposa creyente o la tarea de la esposa que quiero profundizar es entonces el de ser cuidadosa de su casa. En el original se trata de una sola palabra, lo que aquí tenemos traducido en 4 palabras. Bueno, es una palabra compuesta en el original. La primera parte se refiere a la casa, el hogar propiamente dicho. Y la segunda parte a las tareas que se realizan en la casa, en el hogar. La idea aquí es que las tareas del hogar son su asignación divina y las debe realizar con diligencia. Miren, esto no significa que la esposa deba trabajar día, noche en el hogar mientras su esposo ve la tele y de paso le ocupa, que sea la empleada de la casa.
sino que su responsabilidad básica es el hogar. Es su responsabilidad básica, porque en el hogar es donde cuida a su esposo y sus hijos, que es lo que Dios le manda hacer. En nuestros tiempos, créanme hermanas, existe una imperiosa necesidad de que las esposas jóvenes sean cuidadosas de su hogar. La tragedia de las familias modernas es que generalmente ninguno de los padres está en casa. Los dos salen y trabajan afuera. Solamente en Estados Unidos hay 50 millones de madres trabajadoras. 2/3 de ellas tienen hijos en edad escolar. Esto representa un problema enorme porque aumenta la depresión infantil, la deserción escolar, delincuencia, drogadicción, todo favorece. Diferentes estudios se han hecho al respecto y todos arrojaron un solo resultado: que la mayoría de los niños que crecen en hogares donde la mamá no está presente son niños inseguros. Las madres trabajadoras contribuyen así enormemente a la decadencia de las familias. Por el contrario, las madres que se quedan en el hogar, que son cuidadosas de su casa, tienen hijos emocionalmente firmes. Incluso, es un detalle interesante, cuando sus hijos están en la escuela, pero saben que mamá está en casa, están tranquilos. Y sí, no hay nada que preocuparse. Saben instintivamente que todo está bien. Ese sentimiento de seguridad permite que los chicos se concentren netamente en sus estudios, sin tener que lidiar con pensamientos negativos de dónde estará mi mamá, mi papá y todos los demás. Quita una presión tremenda de su mente. Ahora, voy a agregar ahí que esto no es algo automático ni directamente proporcional. Muchas madres que no trabajan afuera tampoco hacen mucho en el hogar para fortalecer y bendecir al marido y a los hijos. Es otra realidad. Si la mamá se queda en casa solo para ver telenovelas indecentes, inmorales, o para meterse en chismes, desperdiciando su tiempo, causa tanto daño como aquellas que salen a trabajar lejos del hogar. Es el mismo resultado. Y a la postre, la palabra de Dios es blasfemada, como dice Tito 2:5. La verdad de todo esto que estuve exponiendo es que la mujer tiene una sola oportunidad para cumplir plenamente el plan y la voluntad de Dios para su vida como esposa, siendo cuidadosa de su casa, como dice 1 Timoteo 5:14. De Tito, pero 1 Timoteo 5:14 agrega gobernando su casa. La que debe gobernar el hogar es la esposa, estando sujeta al esposo. Miren, muchos padres desean enviar a sus hijos a escuelas cristianas. Y está correcto, está muy bien eso. Deberían de hacerlo. Solo que hay un pequeño detalle. Las escuelas cristianas son privadas. Y al ser privadas, generalmente tienen una cuota muy elevada que muchos no pueden alcanzar. Entonces la mamá tiene que salir a trabajar afuera para solventar eso. A primera vista parece una idea excelente, solo que el resultado nunca va a ser el deseado. No nos engañemos. Por más buena que sea la educación en la escuela, siempre esa educación va a ser opacada o anulada si en el hogar no se observan las normas bíblicas.
No tiene sentido sacrificar el hogar para enviarle a los hijos a una escuela cristiana. Con todo esto, debo afirmar que la Biblia no prohíbe de manera específica que la mujer o la esposa trabaje afuera de la casa. Pero lo cierto y lo concreto es que las prioridades bíblicas de la esposa son su hogar. Eso no se puede cambiar de ninguna manera. Cada mujer entonces debe buscar la manera de honrar esa tarea que Dios le ha encomendado. Puede trabajar, ¿por qué no? Pero siempre y cuando eso no conlleve incumplir su tarea principal, que es el hogar. Trabajar afuera no es su tarea principal. El hogar sí. Tenemos preciosos ejemplos en la Biblia de mujeres piadosas que pueden leer, inspirarse. Por ejemplo, Proverbios 31. Ahí encontramos un relato hermoso de la mujer virtuosa. Leyendo Proverbios 31 es impresionante ver cómo cuida de su esposa, de los hijos, hace compras, supervisa negocios, ayuda a los pobres, anima a otros, da consejos sabios y el resultado es respetada por su esposo, sus hijos y toda la comunidad. La alaba. Pero ¿de dónde? ¿Cuál es el PC de la mujer virtuosa? Su hogar. De ahí lo hace. Hoy tenemos un montón de medios para que la esposa desde su casa, sin sacrificar la prioridad de su hogar, pueda procurar para un adicional a los ingresos del marido. Hay muchas mujeres hacendosas, realmente y talentosas, que después de atender todas sus responsabilidades en el hogar, aún les sobra tiempo y les sobra energía para buscar recursos adicionales. Y les animo a que lo hagan, pero no descuiden su tarea principal, que es el hogar, y háganlo estando sujetas a sus propios esposos. Llegamos al segundo punto y que nos va a hablar de la forma de esa sujeción. Dice Proverbios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Esa es la forma. El modelo, la forma de sujeción de cada creyente en general es como al Señor. Cuando nos sujetamos unos a otros, como manda el versículo 21, lo hacemos en obediencia a su mandato y con una actitud como para el Señor. Siempre es para agradarle a Él y glorificarle a Él. Eso implica tener un corazón predispuesto y agradecido. Debemos de hacerlo de buenas ganas, no con una cara larga, como solemos decir, sino con una actitud alegre y espontánea. Eso va a permitir que el creyente sea capaz realmente de sujetarse. Aunque la persona a la que se sujeta sea de forma mutua, como dice el 21, o porque representa su autoridad, como el caso de la esposa en el 22, no sea precisamente la persona más agradable. La esposa se debe sujetar a su marido con la misma actitud con la que se sujeta al Señor. Incluso si su marido es un argelado, intratable, etc. No hace distinción. Pero también si es inconverso y no quiere saber nada de Dios, debe estar sujeta. Por eso el mandato de no unirse en yugo desigual. Quiero hacer un pequeño ejercicio mental.
quiero que las esposas se imaginen el siguiente escenario. Imagínense, esposas, que el Señor Jesucristo es su esposo, que está casada con el Señor Jesucristo. Les aseguro que si Él estuviese a su lado, ninguna mujer osaría de criticarle o regañarle, ¿o sí? Pienso que se sujetarían de buena gana. Bueno, ya sé que me tienen en su mente. Me van a decir que Jesucristo no le daría tampoco motivos para quejarse. Eso es cierto, así como lo hacemos nosotros sus maridos. Porque Él es perfecto y nosotros no lo somos. Y por supuesto le preferirían a Él en lugar del bruto que tienen a su lado. Pero vayamos al versículo 22. No deja lugar a excusas. No deja lugar a excusas. Deben sujetarse a su esposo como si se tratase del Señor Jesucristo. Porque la palabra como indica que se trata de un símil. Hace una comparación. Tal como se sujetaría al Señor Jesucristo, pues así debe hacerlo con su esposo. Y no es por mérito de su marido, no. No es tampoco por darle un premio por buen comportamiento, no sé, le llevó a comer helado afuera y todo es sin mi amor. Sino es para honrar y glorificar a su Señor, que lo rescató a usted, señora, esposa, sin que usted tenga mérito alguno en usted. De la misma manera debe sujetarse al Señor Jesucristo. No menciona ningún motivo por el cual la esposa se podría excusar de no sujetarse a su marido. Es más, si usted es creyente y su marido inconverso, fíjese que 1 Pedro 3, 1 al 2 dice que hasta el marido inconverso puede ser ganado para Cristo con la conducta casta y respetuosa de su esposa. Ténganlo en cuenta. Entonces, en vez de sermonear y criticar a su esposo, denle simplemente un ejemplo de vida piadosa y respetuosa. Reflejen su condición de hija de Dios nada más. Van a tener mejores resultados. Después de todo, haciendo eso, están mostrando la belleza del Evangelio. Esa es la belleza del Evangelio. La humildad, el amor, la pureza moral, la amabilidad, el respeto, son los efectos que produce el Evangelio en una persona. Y esos son también los medios que una esposa tiene a su alcance para hacer que su sujeción sea del agrado de Dios. Pero la enseñanza del versículo 22 va incluso más lejos. Sirve como espejo espiritual o como lupa. Mediante este versículo, la esposa puede analizar su propia vida espiritual. Y resulta extremadamente contundente y desafiante, porque se desprende lo siguiente. Vuelvo a leer el 22, Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya expliqué que las palabras estén sujetas no aparecen en el original, pero implícitamente está ahí el imperativo sujetaos del versículo 21. Y como es un imperativo, se trata de una orden. Y cuando Dios da una orden, debemos de cumplirla. Si no lo hacemos, nos hacemos rebeldes ante Él y pecamos. ¿Qué conclusión sacamos entonces del versículo 22? ¿Qué nos puede enseñar aparte? Pues que una esposa que se sujeta debidamente a su esposo, también se somete al Señor. Y por el contrario,
Una esposa que no se sujeta debidamente a su esposo, tampoco está sujeta al Señor. Es como una regla de 3 sencilla. Si se sujeta de buenas ganas, lo hace por obediencia al Señor, significa que esa esposa está sujeta al Señor. Si no lo hace, se revela a un mandamiento divino y por consiguiente no está sujeta al Señor. Es así de sencillo. Son palabras duras y pueden resultar chocantes en la mente de algunos. ¿Por qué? Porque justamente esas filosofías humanas se han introducido y se han anidado tanto en nuestra mente que no logramos comprender correctamente estos conceptos. Pero entendiendo esto, pido a los maridos, a quienes también les va a llegar el turno más adelante, que amen a sus esposas y hagan todo esfuerzo posible para que ellas puedan obedecer a su Señor. Háganle fácil a su esposa sujetarse. Saben que su esposa debe sujetarse para obedecer al Señor, no porque usted es simpático, gracioso, chistoso ni nada. Es para obedecerle al Señor. Al final no es por usted, marido, es por el Señor. Ayúdenle a su esposa para que se pueda sujetar con gozo y así obedecer un mandamiento divino. Avanzamos entonces al punto tercero, que nos explica el motivo por el cual la esposa debe sujetarse a su marido como al Señor. Efesios 5:23, la primera parte dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí se nos presenta el motivo por el cual debe sujetarse la esposa. Y es mucho más profundo y complejo de lo que parece a primera vista. Porque el esposo es la cabeza funcional de la esposa. ¿Y por qué? ¿Qué implica eso? Vayamos al principio, allá en Génesis. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, pues creó en ese mismo instante también el matrimonio. Fue la primera institución creada por Dios. Y el resultado fue una sola unidad, compuesta por un hombre y por una mujer. Creó una sola unidad. La Biblia nos dice que al momento de unirse en matrimonio, un hombre y una mujer se vuelven una sola carne. Y Dios mismo hace eso. Dios los une en ese momento. Se convierten en un único cuerpo delante de Dios. Es una unidad, un solo cuerpo delante de Dios. Los hijos que puedan tener no forman parte de esa unión. No nos confundamos. Porque los hijos crecen en otro marco, el marco de la familia. Vienen, les damos educación, crecen, se casan y se van. Y forman una nueva unidad con su respectivo cónyuge. Pero esa unidad que se formó en el momento de casarse, el cuerpo formado por un esposo y una esposa, queda y sigue operativo hasta que la muerte los separe. Ese es el diseño de Dios. Un cuerpo completamente funcional en sí mismo, compuesto por dos mitades diferentes. Dos mitades que al unirse se complementan. Se forma un solo cuerpo, que podemos decir hasta cierto punto es autosustentable. ¿A qué me refiero? Pues este cuerpo es capaz de reproducirse, consigue sustento emocional
dentro de ese cuerpo, el esposo con la esposa, etc. Está completo en sí mismo, no necesita nada más. Así se inició la humanidad. Adán y Eva solos en este mundo. No había ninguna sociedad, no había nada. Adán y Eva solos. Eran suficientes el uno para el otro. Dios le dio al hombre un cuerpo más robusto, un cuerpo acorde a los roles que le fueron asignados. Y a la mujer un cuerpo diferente, más delicado, acorde también a los roles que le entregó. Y dentro de eso, en esa unidad, ese cuerpo, Dios también designó la manera de cómo debe gobernarse ese cuerpo a sí mismo. Al hombre asignó la función de cabeza, a la mujer para estar sujeta como cuerpo. Y nuevamente hace una comparación entre Cristo y la iglesia. ¿Qué ocurre cuando la iglesia no está sujeta a Cristo? Pues exactamente lo que vemos hoy en el mundo. La gran mayoría no se sujeta debidamente a Cristo. Me refiero a las iglesias. Y eso provoca un desorden sin igual. Muchas iglesias ya ni deberían llevar el nombre de iglesia porque no lo son. No son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pues de la misma manera ocurre cuando la esposa no se sujeta al esposo. Las consecuencias para el matrimonio y, por consiguiente, a la familia son nefastas. Los hijos crecen inseguros y tendrán serios problemas para formar un hogar en el futuro. Lo tendrán cuesta arriba todo, con el ejemplo de la mamá. El esposo de una esposa que no está sujeta tiene problemas. Rinde el 50% en su trabajo y en el ministerio ni qué decir. Siempre está intranquilo. Porque un cuerpo que no responde a la dirección de la cabeza no es funcional, no es operativo, no puede obtener los resultados deseados. Una mujer que no responde debidamente a la dirección de su esposo, por lo tanto, evidencia una disfunción espiritual muy grande que habría que atender. Hace que el cuerpo formado por Dios tenga impedimentos, se paraliza y se vuelve inútil. No sirve para los planes de Dios. Sin embargo, cuando una mujer responde con amor y buena voluntad al liderazgo de su marido, así como al Señor, las cosas cambian radicalmente. Con la sujeción debida, una esposa honra a Dios, honra a su esposo, honra a la familia, honra a la iglesia y al final ella misma es honrada. Pedro 3:4 dice que esa clase de mujeres son de gran estima delante de Dios. ¿Por qué? Porque viven el Evangelio. Son un testimonio incomparable para el mundo. Impactan más que cualquier evangelista, cualquier misionero. Impactan mucho más. Por eso son de gran estima delante de Dios. Y en cuarto punto vamos a ver el modelo de sujeción que debe ser imitado. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pregunto, ¿cuál fue el motivo que lo trajo hoy a este lugar?
¿Por qué está aquí? Pues debe haber sido que fue movido por el deseo de conocerle más a su Salvador, alabarle con canciones, honrarle con sus ofrendas, tener comunión con los demás miembros de este cuerpo. Y si se habrán fijado, el único material, el único libro que leímos en esta mañana y que nos da instrucciones para nuestro vivir diario y santificarnos cada día más, fue la Biblia. No leímos ningún otro material de filosofía ni de nada para seguir conceptos de este mundo. Como se dan cuenta, todo lo que hace la iglesia gira alrededor o en torno a Cristo, o debería. Todo, absolutamente todo gira en torno a Cristo. Todo lo que cualquier creyente en el mundo haga, piense, debe girar en torno a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es su Salvador. A Él le pertenecemos, a Él nos debemos. Él es nuestro proveedor y nuestro protector perfecto. Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Nos sujetamos a Él únicamente, no hay otro. Y así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 24. Ese es el modelo, la forma como debe conducirse una esposa con su marido. Sus pensamientos, su proceder deben ser en respuesta a su esposo, a favor de su esposo, porque de su esposo debe obtener todo para su andar diario. Él debe ser para ella lo que parece, porque le pertenece. Le pertenece solamente a él, a nadie más. Solamente su marido debe estar en su mente. Por supuesto, esto traslada una responsabilidad tremenda hacia el esposo. Seguir el modelo de Cristo, porque después le habla al esposo. Entregarse a sí mismo por la esposa, proveer, proteger, amar, guiar a la esposa y familia como Cristo lo hace con la iglesia, es difícil, sumamente difícil. Lo mismo que para la mujer la sujeción. En conclusión, hermanos, somos débiles. No podemos hacer nada de lo que hemos hablado esta mañana sin estar tomados de las manos de nuestro Salvador. Entendamos bien que a nuestro cónyuge, sea la esposa, sea el esposo, le va a ser difícil cumplir la voluntad de Dios. No va a ser fácil. Comprendamos eso. Perdonámonos mutuamente porque vamos a cometer errores. Esposa, usted va a cometer errores. Marido va a cometer errores. Traten de que cada día sean menos. Perdónense mutuamente. Y sigamos en pos del plan de Dios para la familia. Dios tiene un plan A y no tiene plan B, C ni nada. No necesita. Dios no necesita experimentar. Dios sabe cuál es el plan que va a funcionar y únicamente ese plan Él tiene para una familia. Un esposo, una esposa. No nos engañemos. No es un varón con otro varón, una mujer con otra mujer. Un esposo, una esposa forma un solo cuerpo. Ese es el plan de Dios. Manejémonos dentro de eso y no nos dejemos engañar por filosofías demoníacas. Porque solamente ese plan que Él instituyó para el matrimonio y la familia le agrada a Él. Y no solamente eso, es seguir ese plan, es la única manera mediante la cual podemos obtener hogares más piadosos,
familias más felices, hijos más seguros, preparados para lo que venga el día de mañana. Totalmente en contra de lo que sostienen hoy las corrientes feministas y de genealogía y todo lo demás. El propósito de Dios para el matrimonio no consiste en exaltar al hombre y denigrar a la mujer. De ninguna manera. No existe nada más perverso que pensar algo así. Dios no opera de esa manera. Dios diseñó el matrimonio, lo planeó para que tanto el hombre como la mujer se realicen plenamente, para que se vayan perfeccionando cada día más, como leímos al inicio en el capítulo 4. Por supuesto, todo esto, vuelvo a recalcar, solo es posible cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias te amo por esta mañana. Gracias te amo por tu palabra. Padre, gracias te damos porque tú has instituido el matrimonio. Tu plan es perfecto. Nosotros somos pecadores, Padre, y fallamos. Te pedimos que tú nos ayudes a cada uno, a la esposa y al marido, para cumplir los roles que tú has asignado a cada uno. Y en esta mañana especialmente te pido por cada esposa presente en este lugar, que ella pueda cumplir tu voluntad, honrarte a ti, sujetarse de tal manera como tú has dispuesto, para que pueda agradarte a ti, para que sea un testimonio viviente en el lugar en donde se encuentre, sea en su casa, en su comunidad, en su barrio, en el colegio, donde fuese, Padre. Sin lugar a dudas va a tener un impacto tremendo en donde ella se conduzca como tú lo deseas. Dejamos en tus manos tu palabra en esta mañana y que tú toques el corazón de cada uno conforme a la necesidad que tiene. En nombre de Cristo Jesús. Amén.